vamos a estudiar qué es la probabilidad. Antes de decir exactamente qué es la probabilidad, vamos a tener el cuidado de decir lo que no es, porque muchas veces conviene saber lo que no es una cosa para no confundirla con otras, ¿vale? Entonces, cuidado que la probabilidad no es estadística. La estadística lo que hace es recoger datos, ¿no? Encuestas o cosas parecidas, y a partir de eso saca conclusiones, ¿no? Pues el ejemplo que más a mano viene estos días es ¿cuántos test podemos hacer? ¿Cuántos asintomáticos hay? ¿Cuántos enfermos? ¿Cuántos, etcétera, con el COVID-19? ¿Y qué conclusiones y qué estudios podemos sacar a colación? Eso es estadística, eso no es probabilidad, ¿vale? Y tampoco estudia fenómenos deterministas. Esto es lo que hace la física, ¿vale? Bueno, vamos a aclarar un poquito esto más de los fenómenos deterministas. Los fenómenos deterministas son los que a ciertas condiciones iniciales, siempre se dan las mismas consecuencias. Vale, esto es importante, porque esto es lo que hace la física más o menos, ¿no? Es decir, siempre que tú lances un objeto a tal velocidad con las mismas condiciones de rozamiento del aire, etcétera, siempre tendrás los mismos efectos, ¿no? Si tú lanzas un móvil, un objeto a tal velocidad, en un experimento, te va a dar una cierta valor de velocidad de caída. Y si haces el experimento un día después, en las mismas condiciones, te va a dar la misma solución. Eso es lo que se llama determinismo. ¿Vale? En física, que está una cosa determinada unívocamente, que no hay confusión, que no te pueden salir dos cosas distintas a las mismas condiciones iniciales, ¿vale? Ahora bien, existen también otro tipo de fenómenos, ¿no? Que son aleatorios. Alea viene de alea, del latín, ¿no? De azar. Y estos fenómenos ya, ya puede ser que a las mismas condiciones iniciales den distintas consecuencias o distintos efectos, si preferís. Es decir, yo tiro un dado ahora y lo tiro en las mismas condiciones un minuto después, y en una me da un 2 y en otra el dado me da un 7, un 6, perdón, un 7 no puede ser, ¿no? Es decir, no tiene por qué salir siempre lo mismo, ¿no? Bueno, nos podemos poner muy filosóficos y decir, bueno, pero en realidad también se puede controlar el proceso, porque claro, cuando tú lanzas un dado, si el rozamiento del aire exactamente en las mismas condiciones, es cierto que eso se puede controlar, pero sería muy difícil controlar cómo tiene que caer un dado. Es casi imposible a escala humana eso, por lo menos. Bueno, entonces, ¿qué es la probabilidad? Bueno, ahora lo vamos a estudiar, pero de luego no es ni estadística ni es física, ¿vale? No estudia ni lo que hace la estadística, que es recoger datos una vez que se han producido ciertas cosas y hacer estudios, pues eso, la media aritmética, la dispersión de los datos, lo que sea. Ni tampoco es física, ¿vale? No hace lo de la física de fenómenos deterministas. Entonces, podemos definir experimento aleatorio como aquel del que no podemos predecir el resultado, es decir, que depende de la suerte o el azar. Podríamos dar esa definición de experimento aleatorio. En cambio, experimento determinista sería aquel que conocemos el resultado antes de realizarlo, porque las condiciones iniciales están controladas. Bueno, entonces hay que distinguir experimento aleatorio de determinista. Bueno, no voy a insistir mucho más aquí, pero bueno, que quede claro que hay experimentos de los dos tipos. Esto era la probabilidad, y estos son la física. Bueno, y entonces, ¿qué es la probabilidad? Pues es la parte de las matemáticas que se dedica a estudiar los experimentos aleatorios, sencillamente. Es decir, por eso la probabilidad nace con los juegos de azar, con básicamente juegos, ¿no? ¿Qué pasará si hago esto? ¿Qué pasará si hago esto otro? ¿Qué probabilidad tengo de ganar? ¿Qué probabilidad tengo de...?
Por ejemplo, un típico ejemplo que se ponía pues hace unos 300, 400 años. Si yo lanzo 2 dados, ¿qué es más probable? ¿Obtener 11 o es más probable obtener 12? Es decir, como suma de los 2 dados, ¿se entiende? Pues fijaros, la única probabilidad, o la única opción, mejor dicho, de que saque... Bueno, por cierto, esto es un experimento aleatorio, lanzar 2 dados, claramente, ¿no? Pues la única opción de que salga un 12 es 6 más 6. Es decir, que salga un 6 en los 2 dados. Ahora bien, ¿cuántas opciones tenemos de que salga un 11? Pues que en el primer dado, por ejemplo, el dado rojo, salga un 5 y en el azul un 6. O que en el dado rojo salga un 6 y en el azul un 5. Hay dos opciones. Es decir, que si tú quieres apostar con un amigo a 11 y él a 12, tú estás jugando con ventaja, le estás haciendo trampa, a no ser que tú le digas que vas a cobrar menos si ganas, etcétera. Pero vamos, en las mismas condiciones, es más probable esto, ¿no? Bueno, pues lo que te quiero decir es que estos son juegos, ¿no? Son apuestas con las que nace el estudio de la probabilidad, ¿no? También es cierto que tiene que ver con cosas de la teología, pero bueno, ahora en eso no nos vamos a meter. Y que entonces, igual que hacemos en matemáticas, en todas las partes de las matemáticas pues tienen unos términos, unas operaciones y unas relaciones, ¿no? Por ejemplo, la aritmética. La aritmética es el estudio de los números. Voy a hacer un pequeño paréntesis, pero para que se vea por dónde quiero ir. La aritmética es el estudio de los números, ¿no? Números enteros, números racionales, números reales. Aunque sobre todo son los números de los enteros. ¿Qué es la geometría? Pues el estudio de las figuras, los redondeles o circunferencias, rectas, y etcétera, ¿no? Es decir, que tiene un campo, que son las figuras geométricas. La aritmética tiene el campo de los enteros. ¿Y cuál es el campo de la probabilidad? Digo esto para poner todo en perspectiva, ¿vale? Pues el campo de la probabilidad son los experimentos aleatorios. ¿Vale? Aleatorios, que nosotros lo vamos a llamar sucesos. Bueno, lo vamos a relacionar con sucesos, con lo que vamos a llamar sucesos. Ejemplo, para que se vea un poco ya por dónde vamos. Ejemplo, experimento aleatorio. Aleatorio. Y ponemos comillas, para que sea más fácil, la acción, lanzar, en verbo en infinitivo, ¿no? Lanzar un dado. Si no se dice nada, se entiende que es un dado normal de 6 caras, un cubo, ¿no? Bueno, pues podemos decir, esto es el experimento aleatorio, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los sucesos posibles? Ya lo de las palabras aquí son muy importantes en matemáticas, porque cada palabra significa una cosa muy concreta y muy precisa, que no se confunde con otras. Es decir, no estamos hablando de literatura, en las que las palabras pueden ser polisémicas. Aquí suceso está claro lo que es. Pues los sucesos posibles es que salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Y no puede salir otra cosa. Bien, pues este espacio muestral, que es la E mayúscula que vamos a poner nosotros siempre, se pone con es un conjunto, pero se pone con llaves, ¿vale? Y se separa por comas. Aquí se ponen todos los resultados posibles. Estos son los sucesos posibles. Luego, si yo me pregunto por un suceso elemental, como lo dice la palabra, elemental quiere decir un elemento. Pues puede ser, por ejemplo, obtener un 2. Obtener un 2 se describe como el conjunto que está formado por el 2. ¿Y suceso compuesto qué querrá decir? Bueno, pues suceso compuesto no es nada más que un suceso que está formado por más de un elemento, sencillamente, por más de uno. Pues por ejemplo, sacar par, voy a llamarlo P. Sacar par al tirar un dado sería 2, 4 y 6, ¿no? Pues eso es sencillamente el suceso compuesto par. O sea que basta con que haya más de uno. Por ejemplo, esto es uno compuesto también. Bien, y hay otro que deberíamos distinguir también, que es el suceso imposible. Esto también se puede dar, ¿no? Te pueden preguntar una cosa que es imposible. Pues, por ejemplo, obtener un 7 al lanzar un dado. Pues eso es el imposible, ¿no? El vacío. Pues, por ejemplo, sacar un 7 al lanzar un dado. Bien, bueno. Y el suceso, donde he puesto sucesos posibles, podríamos haber puesto mejor sucesos, el suceso seguro, ¿no? Bueno, podemos decir que la E, vamos a ponerlo aquí,
que es el espacio muestral del conjunto de todos los sucesos, es el suceso seguro. Es decir, que tú cuando lo haces un dado, pues seguro, o sea, seguro en el sentido de, no que seguramente, que lo más probable, no, que seguro, que fijo, obtienes uno de estos, ¿no? Bueno, entonces, ya tenemos situados los dos extremos de los sucesos. El suceso imposible, vacío, y el suceso total, o espacio muestral, que es el suceso seguro. Vale, pues una vez que está aclarado esto, vamos a ver qué significa las operaciones con sucesos. Nosotros en matemáticas, igual vuelvo a poner la analogía de antes, cuando tenemos números, pues los podemos operar, ¿no? Podemos sumar, restar, multiplicar, dividir. Cuando tenemos figuras geométricas, pues las podemos operar también en cierto sentido, ¿no? Pues podemos ver cómo son las rectas, unir rectas, etcétera, ¿no? Podemos tener aquí dos puntos y los unimos, podemos trazar la tangente a una circunferencia, bueno, hacemos operaciones, ¿no? Bien, pues vamos a hacer lo mismo con la probabilidad. Vamos a hacer qué operaciones hay con los sucesos. Digamos que los sucesos son nuestros términos ahora, son nuestros ladrillos, por decirlo de alguna manera. Vale, por eso pongo la analogía con la geometría, para que veáis que en matemáticas lo primero que se hace es definir unos términos y después unas estructuras y después definir operaciones. Bueno, pues las operaciones con sucesos son muy parecidas o tienen una analogía con las de la aritmética. ¿Qué operaciones tenemos? Pues la primera que cabría destacar es la unión. Unión lo dice la palabra, viene a ser reunión. ¿Vale? Entonces, los sucesos los vamos a escribir con mayúsculas, ¿vale? Y si yo quiero hacer el suceso A unión B, pues nada más que tengo que poner aquí una especie de símbolo que es como una U, símbolo lógico, ¿no? Que es unión de clases. Ejemplo, si yo tengo que A en el dado, en el contexto del dado, ¿vale? El espacio muestral es del 1 al 6, entonces el A puede ser un número menor o igual que 3 y la B, pues los pares, 2, 4, 6. ¿Vale? Si definimos esto así, antes lo he llamado P, ahora B, da igual, tampoco las letras son mudas, da igual cómo lo llamemos. Bueno, pues ¿cuál es el suceso unión? Pues tengo que escoger los elementos que están en los dos elementos, en los dos conjuntos, mejor dicho, y los reúno, ¿no? Ahora bien, solo pueden aparecer una vez. Por ejemplo, aquí el 2 está en los dos conjuntos, solo lo voy a poner una vez, ¿no? Entonces está el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6. Se ve, ¿no? Estoy yo aquí reuniendo el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6, y el 2 no lo vuelvo a poner porque ya lo había puesto antes. Pues esto es lo que es reunión. Gráficamente, ¿cómo sería esto? Pues si aquí está mi universo E, ¿no? El espacio muestral, vamos a llamarlo así, y por aquí tengo el conjunto A, por aquí el conjunto B, pues la unión es todo esto, el conjunto que reúne las dos. ¿Vale? Bien, siguiente operación, intersección de conjuntos. ¿Qué es la intersección? Pues es A intersección B, se escribe así, con una especie, es el mismo símbolo pero dado la vuelta. Como antes, ¿quién va a ser ahora la intersección? La intersección es lo que tienen en común, los dos conjuntos. ¿Qué tienen en común este con este? Pues precisamente el 2. ¿Que no tiene nada en común? Pues se pone el vacío. ¿Vale? Y gráficamente, ¿qué es la intersección? La intersección es, pues lo que tienen en común, claramente es esto, ¿no? Esto es la intersección de A con B. ¿Vale? Más cosas. Pues podemos poner también la operación complementario. Complementario. ¿Cuál es la operación complementario? Pues si yo tengo un conjunto A, complementario se le suele poner una barra encima. Hay algunos libros que lo ponen con una C de complementario. Incluso hay algunos que lo ponen como A'. Bueno, nosotros vamos a optar por esta notación, ¿vale? Por la primera. Bueno, pues es el contrario, ¿vale? Contrario o complementario es lo mismo, ¿vale? En probabilidad se usan los dos. Suceso contrario o suceso complementario. Es la operación de que yo tengo aquí el universo E,
aquí el conjunto A, bueno, pues el complementario es lo que está fuera de A. Que está en E, pero no está en A, ¿no? Por ejemplo, en el A de antes era 1, 2, 3. Bien, ¿quién está en E que no está en A? Es decir, yo hago complementario y hago A menos, así una E para abajo, con una raya para abajo, A. O sea, todos los que están en E que no están en A. Pues si aquí está el 1, el 2, el 3, faltan el 4, el 5 y el 6. Pues eso es precisamente el complementario, ¿no? Claramente. Vale, ¿y qué pasa por curiosidad si hago del contrario? Pues que vuelvo otra vez al conjunto. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí ya podemos sacar alguna consecuencia. Consecuencias de estas operaciones. Fijaros que la unión viene a ser un poco como la suma. Y la intersección pues podría ser más parecida a la multiplicación, ¿no? O algo así. Bueno, pero en cualquier caso la unión sí que se parece mucho a la suma, ¿no? A la suma de números me refiero. Bueno, consecuencias. Pues primera, si yo hago A unión en complementario, si yo uno el A con el contrario, sea cual sea A, ¿vale? Pues hombre, si yo lo uno con el contrario, ¿qué me va a quedar? Pues el total, claramente. ¿Y qué pasa si yo hago la intersección con su contrario? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común A y su contrario? Pues nada. Pues nada, pues el vacío. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si yo hago, pues por ejemplo, el contrario de E? Pues que es el vacío. ¿Y cuál es el contrario del vacío? Pues el total. Bueno, son cosas más o menos evidentes, pero viene bien tenerlas claras porque aparecerán, ¿no? ¿Y qué más podemos decir? Pues podemos poner un ejercicio. A ver, vamos a poner un ejercicio para que se practique un poquito esto. El ejercicio es el siguiente. En el experimento aleatorio, vamos a escribirlo aquí un poquito, aunque sea por encima. En el experimento aleatorio, extraer una carta de una baraja española, extraer una carta de baraja española, vamos a considerar que la baraja española tiene 40 cartas, ¿vale? Una baraja clásica. Pues tenemos el suceso A, que es salir, fijaros que lo pongo entre comillas y con infinitivo, ¿vale? Salirás. Y el suceso B va a ser salir bastos. Bueno, pues me pide este ejercicio que calcula la unión de A con B, la intersección de A con B y que digáis cuál es el suceso. Podéis escribirlo de palabra, podéis escribir todos los números, podéis escribir como queráis el suceso. Podéis decirlo de palabra si os parece más sencillo. Y nos preguntan también, ¿son compatibles? Y ahora vamos a decir qué significa esto. ¿Son compatibles A y B? No lo he dicho, pero se dice que, esto aparte, esto es el ejercicio, ahora vamos a decir la definición, se dice que A y B son incompatibles si al hacer la intersección A intersección B te da el vacío. Es decir, si no tienen nada en común. Si eso quiere decir incompatible. Compatible lo contrario. Es decir, compatible será que la intersección no es vacía. Es decir, que tienen algo en la intersección. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son dos conjuntos incompatibles. Pues que no tienen nada en común. Que uno anda por aquí y otro anda por aquí. Y la intersección pues es vacía. Eso lo quiere decir que es incompatible. Y compatible, pues sencillamente pues que sí que tienen algo en común, ¿vale? Estos dos son compatibles porque tienen algo y aquí estos dos son incompatibles. Bueno, pues nos preguntan en el ejercicio si A y B son compatibles o si son incompatibles.